Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Siempre cada día lo comienzo aquí en Ruta. Bueno, ilustre miembro de la familia Ventura está con nosotros. Joel, hablemos de sexo. Buenos días. Buenos días a ustedes. Y a toda la gente que nos ve por la radio, nos escucha y nos ve por la televisión. Qué bueno que estás acá una semana más con buena información como siempre. Amén, amén. Hoy quiero hablar sobre cómo cuidar la recuperación durante la Navidad. Durante la época navideña es más complicado mantener la recuperación de cualquier adicción. Okay. Y entonces, lo primero que quiero traer es que hay muchas manifestaciones de la adicción y cuando no contemplamos todas las manifestaciones de la adicción, el tratamiento, la terapia o muchos centros de rehabilitación ahí pueden estar fallando y puede ser una de las razones por las que mucha gente tiene recurrencias o recaídas. ¿Hay algo especial en la Navidad que pueda ser más persuasiva a que alguien vuelva a resbalar con alguna adicción? O sea, mira, ¿este tiempo tiene algo particular también para ellos? Sí, mira, durante las Navidades aumenta el consumo de alcohol, aumenta el consumerismo, las personas que a lo mejor se manifiesta la adicción a través de las compras, pues es un momento tentador. Aumenta también la comida, que las personas que se manifiesta la adicción a través de los atracones, aumenta las opciones de a lo mejor darse atracones. Aumenta el drama y la tensión. En muchas familias hay drama, hay tensión, hay conflictos y puede haber muchas expectativas de las fiestas, ¿verdad? Porque es un momento bonito, estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, a lo mejor no vemos durante todo el año a ciertos familiares y por fin los vamos a ver. Y están todas estas expectativas de que este año va a ser distinto, este año va a haber armonía, voy a compartir con fulano, con fulana, pero la realidad año tras año es que cada vez que se juntan ciertos familiares, terminan peleando, discutiendo. Y todo ese drama puede aumentar las probabilidades de la tentación o de la recaída. Entonces, yendo por la línea de las manifestaciones de la adicción, porque esto es súper importante, el saber cómo puede interactuar cada manifestación, y cuando digo manifestaciones de la adicción, no solamente la sustancia, sino el sexo, el ejercicio, el trabajo, los videojuegos. Hay tantas cosas que pueden manifestarse la adicción y la mayoría de las personas que tienen una manifestación tienen otras también. Interactúan entre sí. Por ejemplo, hay personas que a lo mejor cuando van a una discoteca, para poder hacer acercamientos a otras personas tienen que beber. Sobrios no pueden hacer los acercamientos porque no se atreven. Y entonces ahí vemos cómo se complementan. El alcohol puede ser algo que facilite el que yo interactúe con otras personas, o la cocaína puede ser algo que yo descubrí en algún momento que amplifica el placer sexual o que aumenta mi capacidad de poder estar interactuando de forma compulsiva sexual. Así que pueden haber muchas formas en que interacciona las manifestaciones de la adicción. Otra cosa que puede suceder es que cuando se activa una manifestación se apagan otras. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con los atracones de comida puede ser que también tenga adicción sexual y durante el momento en que se manifiesta sexualmente compulsiva, el ejercicio en exceso, la dieta, la obsesión con la dieta y todo eso está activo. Pero en el momento en que empieza a sentir culpa, vergüenza de cómo se ha comportado durante los últimos meses, se apaga de momento esa compulsión sexual, pero se activa los atracones. Y descuida entonces todas las dietas y todo. O sea, es trasladar una adicción de un campo a otro. Exacto. Se traslada una adicción de un campo a otro. Y puede estar... ¿Se hace de manera consciente o no? No necesariamente, no es algo consciente, es algo que puede ser un cíclico a veces. Okay. Entonces, a la hora de evaluar
un plan para estas fiestas de Navidad. Hay que contemplar todo eso, porque si uno no está consciente de que a lo mejor el uso de alcohol puede estar involucrado en mis recaídas con la pornografía o en el que yo compre sexo, pues entonces puedo engañarme y puedo decir, no, yo vamos a dar una cervecita. Y cuando nosotros no hemos hecho una reflexión y no hemos identificado esto, podemos darnos cuenta de que cada vez a lo mejor que bebemos alcohol, terminamos haciéndole un acercamiento a alguien. O terminamos viendo pornografía. O una persona a lo mejor que tiene diabetes y parte de su adicción es los atracones y el comer dulce. Cuando come dulce en exceso, después viene la culpa, el temor, espérate, ya el médico me ha hecho muchos señalamientos de que mi vida está en peligro. Y una forma a lo mejor de anestesiar ese temor y esa vergüenza puede ser el ver pornografía. Entonces, por eso es que es bueno poder identificar todas estas manifestaciones para poder hacer un buen plan. A la hora entonces de hablar de las fiestas y cómo hacer una prevención, otro detalle importante es que la temporada de Navidad puede empeorar otros trastornos como la depresión, como la ansiedad. Y si hay pérdidas que todavía no hemos sanado, hay duelos que todavía no hemos procesado, la época de Navidad puede ser algo que dispare la depresión. Uh-huh. Y todo eso puede llevarnos a automedicarnos con cualquiera de las manifestaciones de la adicción. Y todo esto que estamos hablando son cosas que sucedían desde antes del COVID. Uh-huh. Uh-huh. Si ponemos ahora, añadimos ese componente del COVID, pues sabemos que van a ser unas Navidades difíciles. Y si no nos preparamos para la prevención tanto de la recaída en alguna adicción como la prevención de la depresión, la prevención de la ansiedad o cualquier otro trastorno, pues nos ponemos en riesgo. Entonces, algunas sugerencias que yo quería traer hoy. Una es la que un amigo mío me dijo hace varios años. Hace varios años un amigo me dice, Joel, cada vez que te acuestes, cada noche, mete las chancletas debajo de la cama. Y yo le digo, ¿por qué? Y él me dice, para que te acuestes y te levantes de rodillas. Así que mi primera sugerencia hoy es que pongas en oración, le pidas a Dios cuál es su voluntad, cuál es el plan que Él quiere para ti en estas Navidades. Y no solamente que te dirija con el plan, sino que te dé la fortaleza para poder llevar a cabo su voluntad. De qué Él quiere que te abstengas, qué Él quiere que hagas o dejes de hacer. Uh-huh. Eso que tú dices es bien importante, Joel. Hay un sector que le ha quitado voz a esa realidad de este Dios personal que te escucha y que viene a tu rescate y que te da herramientas que tú no tienes y te da fortaleza, uh-huh. Te da consuelo, inclusive te capacita, te da sabiduría, te da mucho más allá de lo que tú puedes pedir o entender, dice la Escritura, y que eso es un hecho cierto. Uh-huh. Y para ese sector, cuando tú mencionas lo que estás mencionando, se convierte en algo demasiado valioso, ¿verdad? Que sigue saliendo por esta emisora, porque este Dios personal, la gente tiene una conciencia de que existe un Dios, pero que no está tan interesado en mí y en atender a mi necesidad y a mi clamor, cuando no es así. Uh-huh. Cuando lo que tú estás diciendo es el mejor consejo. Hay un Dios personal que hoy mismo, ahora mismo te quiere hablar si tú recurres a Él. Ese mensaje hay que seguir enfatizándolo, y qué bueno que tú como consejero profesional te atreves a dirigir la gente, ¿verdad? Más allá de tu preparación, a decir, este elemento espiritual, este switch, no lo apagues. Tú sabes lo que pasa, que ciertamente la adicción es un problema físico, es un problema emocional y psicológico, pero también es un problema espiritual. Uh-huh. Y entonces, si nosotros dejamos a un lado atender nuestra salud espiritual, nuestra vida espiritual, uh-huh. pues no vamos a llegar a ninguna parte. Y muchas personas pueden a lo mejor parar de beber, parar de consumir pornografía, pero hay algo que en Alcohólicos Anónimos identificaron hace años que ellos le llaman borrachera seca. Hay personas que llevan a lo mejor años sin beber, pero tienen un hangover, tienen una resaca emocional como si todavía estuvieran bebiendo. Wow. Y a lo mejor en muchas áreas se comportan como si todavía fueran unos alcohólicos activos. Ajá, ajá. Sabes que estos días me paso buscando música y recibo música y demás, y descubrí una canción navideña secular que es un vacilón de que esta Navidad vamos a combatir el COVID con alcohol.
Hace un doble sentido de la cosa de lavarse las manos junto con el alcohol de beber, ¿no? Entonces es interesante como mucha gente, ¿verdad? En situaciones como esta está rodeada de gente que no le hace bien, de música que no le hace bien, o sea, un ambiente que no ayuda en nada, ¿no? Hay que alejarse de todo ese tipo de cosas también, ¿no? Sí, y por eso es que es bueno en nuestro plan de prevención de recaída identificar todos los detonantes. Para una persona que tiene problemas con el alcohol, puede que esa música pues, sea un detonante. Sí, Así sí, es. sí. Y muchas de las cosas que pasa cuando tenemos una enfermedad de la adicción es que la negación juega un papel bien fundamental, donde creemos, no, yo puedo manejar todo esto no me va a afectar, yo puedo escuchar esta música, yo puedo ponerme en unos riesgos, como si yo tuviera el control y como si esto fuera algo inofensivo. Y hay que tomar medidas drásticas y a veces hasta dejar de escuchar o ver cosas que nos pueden poner en riesgo. Porque esas recaídas se dan particularmente en Navidad, muchas recaídas porque sé de hogares de participantes que se van porque les da sentimientos, la soledad, el no estar con sus familiares, se van. En el caso de la pornografía y los que recaen quizás alcoholismo, pasa lo mismo. Es recordar algún momento de angustia, de tristeza y se van a ese refugio. Sí, una de las posibilidades puede ser lo de pues la nostalgia o el duelo de pérdidas que hayan tenido que todavía no han sanado y que entonces se exacerban en la Navidad. Ajá. Pero también otra cosa que sucede es que hay una fase de la recuperación que es el mantenimiento. Okay. Igual que con la diabetes o la hipertensión, requiere un mantenimiento. Son condiciones que no desaparecen. Lo que podemos es como arrestarlas o mantenerlas bajo control. Y en las Navidades puede ser que nos demos ciertos permisos y dejemos de trabajar esas fases de mantenimiento, esas cosas que nos estaban funcionando. Y esa es una de las sugerencias. Entonces, lo que te estaba funcionando, no lo dejes de hacer en la Navidad. No utilice la excusa de las resoluciones de Año Nuevo para decir, pues mira, es este periodo nada más que voy a estar dándome estos permisos y voy a estar haciendo esto y aquello. Porque, ¿sabes qué? Una de las cosas que se enfatiza en los grupos de apoyo es que la recaída, que muchas veces uno puede pensar, esta vez nada más, es por este día nada más, puede ser algo que te lleve a la muerte. Muchas personas han muerto porque han vuelto después de 25 años a consumir una sustancia en las mismas cantidades que consumieron hace 25 años, pero ya su cuerpo no las Que ya tolera. el cuerpo no estaba preparado, ajá. Así que estamos hablando de algo bien serio. Hablando de algo bien serio. Entonces, en esa sugerencia de las cosas que estaban funcionándote, manténlas. Inclusive, debes evaluar si debes aumentar la frecuencia, si necesitas aumentar la dosis. Por ejemplo, si te estaba funcionando participar de 3 reuniones por semana, pero a lo mejor en esta fecha debes considerar, tal vez necesito más, 4, 5 reuniones todos los días. Si me estaba funcionando las llamadas, contactar a mi grupo, a mi red de apoyo, con todos los días, a una persona, aunque sea diaria, pues a lo mejor debo considerar aumentar la frecuencia. Son detalles que si no los tomamos en consideración, pues podemos recaer, considerando que Dios no quiere que tengamos una recurrencia, una recaída. Y cuando Dios espera algo de nosotros, Él hace provisión. Así es. Entonces, lo otro que recomiendo en esta mañana es que busca una compañera para rendir cuentas. Una compañera, un compañero, un mentor. Alguien que durante esta festividad tú puedas rendirle cuentas diario, y en el caso de las fiestas de Navidad, si ese día tú te vas a reunir con tu familia, antes, durante y después tú vas a estar rindiéndole cuentas y dejándole saber cuál es tu plan y qué cosas vas a hacer si ciertos escenarios se dieran. Puede ser que rindas cuentas por mensaje de texto y puede ser que hagas un contrato con esa persona en el que si sucediera esto y yo me veo bien vulnerable, te voy a llamar por teléfono. Excelente. Joel, tengo un par de minutitos, me gustaría abrir las líneas porque puede que haya audiencia que esté lidiando ya con el asunto de las distintas adicciones y que tú como especialista puedas dar una palabra de consejo a algún oyente que esté pasando un momento pero bien difícil.
Este tema es Hablemos de Sexo, mantente en el anonimato. Cualquier tipo de adicción, particularmente, ¿verdad?, las de tipo sexual, si estás manejando una situación difícil, tenemos un par de minutitos para que el consejero Joel Ventura pueda darte, ¿verdad?, por lo menos algunas palabras. 787-993-9700, 787-993-9700. Y a través del WhatsApp de Nueva Vida, si quieres hacer algún comentario, una pregunta también, 939-210-9263. Eso es el mensaje de texto por WhatsApp. El WhatsApp de Nueva Vida, 939-210-9263. Vamos de inmediato. Adelante, Ruta, buen día. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante, te escuchamos. Hello. Sí, adelante, te escuchamos, sí. Ok, adelante, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Primeramente, Dios le bendiga. Amén. Amén. Bueno, yo estaba teniendo una situación de una problemática con el asunto de la pornografía, pero esta situación estaba siendo acompañada por que era cuando yo pues consumía algún tipo de sustancia o me metía con alcohol o con cualquier cosa. Yo busqué de Dios y tomé la decisión de que yo me iba a como quien dice, pues a quitar, a eliminar todo ese tipo de sustancias y de cosas que me motivaban hacia eso, y ahí fue que yo pude lograrlo. Lo que es muy cierto que cuando una persona pues tiene problemas de adicción, y ya sea que use sustancia o se acerque a la bebida o al alcohol o algo, pues eso es un puente que inmediatamente te lleva a eso. Yo considero que pues la persona, para poder tener éxito, primeramente tiene que ponerse en las manos de Cristo, en las manos del Señor. Sabe que sin Él no puede lograrlo, y no permitirse ser radical en cuanto a todo, en cuanto a amistades tóxicas, lugares que visitaba, rutas que llevaba, todo, y saber que no está solo, saber que Cristo lo va a acompañar y lo va a fortalecer en ese proceso. No es fácil, pero todos los días tenemos que arrodillarnos y pedirles a Dios que nos siga dando fortaleza, y esto es día a día. Y no estoy muy a favor de lo que dicen los alcohólicos anónimos, porque la persona siempre en la vida va a ser un adicto o va a ser una persona que va a estar doblegada a los vicios que tenía anteriormente, porque cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando nosotros llegamos ante Dios, Dios nos liberta, Dios nos hace una criatura nueva, y todo lo pasado pasa a estar tirado en el fondo de nosotros. Nosotros somos personas nuevas, no tenemos que estar arrastrando situaciones en el pasado, sino lo que tenemos que tener en la vista hacia el frente, mirar hacia Cristo, hacia Dios, que es el que verdaderamente siempre está con nosotros y nos liberó. Tremendo. Y eso, y esa es la aportación que yo quiero hacer, porque Claro yo estuve que en sí. esos 30 años y gracias a Dios me liberó y soy libre y soy feliz. Muchas gracias. Gloria a Dios. Qué bueno. Tremendo. Para que sepan que se puede. Exacto. Un testimonio de alguien que ¿verdad?, que Cristo le ha permitido ser libre y haber conquistado sus adicciones. Así es, hay esperanza. Hay esperanza, claro que sí. Adelante, buen día. Sí, Hola. buen día. Sí. Anónimo de San Juan. Sí. Lo estaba haciendo así, no detenidamente, porque estoy preparando para el trabajo. Pero yo tengo problemas bueno, ya estoy trabajando con eso y gracias a Dios he podido, ¿verdad?, poner de mi parte y dominar bastante ese vicio que yo tenía de la pornografía desde bien joven. Yo actualmente estoy visitando una psicóloga, que de hecho yo le había escrito por la página de Facebook al doctor que está presente, y él me había recomendado otras personas, ¿verdad?, profesionales igual que él, pero la doctora que me atiende me recomendó a que ella me iba a verificar para mi próxima cita como unos grupos de apoyo, y pues quería, ¿verdad?, expresar esto para ver qué opinión tiene el doctor de esos grupos de apoyo, y pues cómo yo puedo salir de esto, que sí lo he dominado, pero pues a veces me veo tentado y ha sido un poco difícil, ¿verdad? Ujú. Y pues quería expresarlo para ver qué opinión él me puede dar. Claro que sí. Fíjate, mira, mi perspectiva, por lo que he visto en mi experiencia trabajando con muchas personas y lo que he visto en la literatura de los estudios, es que el grupo de apoyo es fundamental para cualquier tipo de adicción. Dios nos diseñó para estar en relaciones saludables y nosotros podemos o enfermar o sanar a través de ellas.
uno de los problemas de la adicción es que prospera en el aislamiento y el secreto. Y el deseo de muchas personas es que nadie se entere y que yo pueda resolver esto por mí mismo y que Dios haga un milagro como una varita mágica donde Él haga todo y yo no haga nada. Y yo entiendo que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros hagamos nuestra parte y Él es fiel. Si nosotros hacemos nuestra parte, Él va a proveer, y el grupo de apoyo es una de las mejores oportunidades, no solo de nosotros recibir ayuda, sino también de dar lo que hemos recibido por gracia y de poder ayudar a otros, porque muchas personas, yo les recomiendo que se mantengan aun cuando lleven años en abstinencia. ¿Por qué? Porque el ayudar nos ayuda a saber de dónde y recordar de dónde salimos. Porque una de las tendencias es que cuando nos alejamos del fuego, tendemos a olvidarnos del dolor. Y pensar, pues, esta vez nada más. Va a ser 5 minutos nada más que voy a ver de pornografía. Y nos engañamos y volvemos al mismo fondo o peor. Excelente. Vamos a más. Una más, sí, adelante, buen día. Buen día. Sí, muy buenos días. Buenos días. Yo estoy llamando de Mayagüez. Yo soy una persona, ¿verdad? Mayor, una dama. Pero qué programa tan maravilloso. Hay que darle gracias a Dios por ustedes estar ahí. Esa persona que está ahí, hacía mucho tiempo que yo no los podía escuchar. Qué maravilloso, y a la verdad que está hablando es como si fuera la Biblia abierta, porque es un tema muy interesante el que ustedes tienen hoy. Y tiene diferentes versiones, ¿sabe? Es bien abarcador. Yo soy mayorcita, pero tengo una familia lo que se llama disfuncional, y en mi familia hay problema de alcoholismo. Y déjeme decirle que eso que le estaba hablando de Alcohólicos Anónimos, sí, da resultados, porque lo que pasa es que el alcoholismo es una enfermedad, como está explicando él, ¿verdad? Como la diabetes, hay que tener, y Dios, y esa cuestión, para mí lo primero es Jesucristo, es el centro de todos nosotros. A Él le debemos la vida y a Él tenemos que servirle. Pero en el caminar de la vida, con tanta dificultad que tenemos, surgen demasiados problemas. Yo soy una madre con 4 hijos con problemas, bien serios. Y una de las cosas que al día de hoy le doy gracias a Dios que me mantiene en la iglesia. Yo soy de iglesia todos los días. Pero Alcohólicos Anónimos da resultados. Amén, qué bueno. Qué bueno, gracias oyente por estar gozándose con nosotros en esta mañana, ¿verdad? Y por las palabras de felicitación para Joel. Aprovechando esta llamada de esta señora, algo que no he tocado, porque he hablado solamente de la parte que tiene la adicción, de la persona que está sufriendo de alguna manifestación, pero los familiares se ven afectados y necesitan un proceso de sanidad y de recuperación, y hay grupos de apoyo para los familiares, para poder aprender cómo establecer límites, para cuidarnos. Cuando la otra parte no quiere poner de tu parte y no quiere recuperarse, es bueno que los familiares también hagan un plan. Todas estas mismas sugerencias que yo di hoy le van a aplicar a los familiares. ¿Cómo la gente te consigue? Yo sé que estás refiriendo por la cantidad de demanda que tienes. Aparte hay gente que está dispuesta a esperar, ¿verdad? Tú tienes 3 meses cubiertos, pero hay gente que está dispuesta a esperar porque muchas veces no le queda de otra. ¿Cómo la gente te contacta? Pues me pueden enviar un mensaje de texto, es la mejor forma de contactarme, un mensaje de texto al 787-518-2357. Como tú mencionas, Juan Carlos, pues la agenda está llena, pudiera o ponerlos en una lista de espera, o también pudiera, dependiendo de la situación, referirle a algún otro profesional, le puedo dar el teléfono. ¿Puedes repetir el número, Joel? Porque hay alguien preguntando. 787-518-2357. Y también en YouTube pueden buscar el canal Consejero Joel Ventura Hernández. Excelente. Gracias, Joel. Excelente. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 8:25, por ahí viene Edwin Rivera Manso. Cada día todo comienza aquí.